Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Hola Daniel, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, lo escuchamos al gobernador muy preocupado por la situación y nos gustaría que vos nos des un pantallazo los últimos números de contagios, ya no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, pero anuncian que si nos movemos en 10, 12 mil contagios en el país, la cantidad de fallecimientos va a seguir creciendo, ¿no? Bueno, estamos en una meseta alta y no tan meseta tampoco en la última semana. En la última semana crecieron todos los casos en la zona AMBA, en el conjunto de la provincia de Buenos Aires, que ya representa el 11% de los casos de la provincia. Hasta hace 15 días era el 4 o 5%, y en todo el país. Es decir, hay una situación de circulación fuerte del virus. Es cierto que con un mayor tiempo de duplicación en la zona AMBA, porque ya hay mucha mayor cantidad de gente que se ha contagiado previamente, que en las ciudades donde ingresa el virus en forma comunitaria y produce un gran crecimiento porque no hay casos previos, entonces el virus avanza en forma mucho más rápida. Esto, bueno, era previsible en términos de visión epidemiológica, que esto iba a suceder así. Cuando uno lo dice que es un pájaro de mal agüero, pero en realidad es simplemente la dinámica de la enfermedad. Se ha tratado hasta ahora de poner barreras para su crecimiento, todo lo más que se puede, pero el virus tiene una tendencia a avanzar porque tiene una contagiosidad enorme. Y bueno, pones en marcha el conurbano bonaerense, que tiene 13,5 millones de habitantes, y las interacciones con todo el resto del país son enormes, y todo el resto de la provincia son enormes. Así que es un escenario de crecimiento a menor velocidad en el AMBA, pero sobre una base de muchos casos, con un sistema sanitario que está soportando bien, pero bajo un estrés, no solamente de cantidad de camas, porque por ahí eso todavía lo tenemos un poco controlado, es el estrés extremo del personal de salud, de terapia intensiva fundamentalmente, que tiene que trabajar todo el tiempo en condiciones absolutamente rigurosas. No es cualquier estrés de otros años. No es que tengas las camas al 90% como otros años. Es que ahora trabajar en el contexto del virus es de un desgaste físico y psicológico terrible, y eso es lo que por ahí no se entiende. ¿Por qué, si seguimos haciendo las mismas cosas, nos vamos a tener los mismos resultados? Si seguimos con este grado de circulación, ¿no van a seguir creciendo los casos y entonces los fallecimientos? Sí, por eso se trata de hacer un equilibrio en donde no solamente lo epidemiológico sanitario, que obviamente es el tema más importante, pero hay otras presiones que vienen de algunas necesidades económicas, por ejemplo, de algunos sectores que necesitan trabajar por una cuestión de ingreso económico. Lo que por ahí uno pone en más tela de juicio es aquellas actividades que no representan una actividad económica trascendente, que uno diga, bueno, la tengo que contemplar por ahí, tengo que ir viendo qué hago. Esto de las juntadas, de los boliches, de las reuniones, que tiene una cuestión que uno lo entiende desde lo social, pero no son prioritarias. Y es lo que por ahí nos da un poquito nos molesta sinceramente un poco, no solamente que se permita abrir, sino que se vea que hay gente que no entiende el sufrimiento que le está causando a otros, no solamente en términos de enfermedad, de posibilidad de morirse, sino en términos del estrés tremendo que le está produciendo a los trabajadores de la salud, ¿no? Y se están muriendo además, ¿no? Los trabajadores de la salud, sí, claro. Los trabajadores de la salud. Esta semana tenemos 57 en la provincia, Teníamos 50 hace 15 días atrás, 54, son 7 más en estos últimos 15 días, entre médicos y enfermeros, que van perdiendo la vida. Y la verdad que uno entiende que somos los que estamos en la primera línea de contacto, que somos los que hemos hecho un juramento y que esto es nuestra responsabilidad social. Pero también le pedimos a la sociedad que intente cuidarnos un poco, a los que estamos en este lado de
de la trinchera, como se dice, en la primera línea de contacto, digamos, que haya esa visión también. Pero también de cuidar a sus seres queridos, a los jóvenes sobre todo, ¿no? Porque ellos probablemente tengan una forma leve, pero sus padres, sus tíos, sus compañeros de trabajo, en fin, sus vecinos mismos pueden tener casos graves y mortales. Yo veo, ayer domingo había muchísima gente en la calle, en los parques, la mayoría con barbijo, otros no, con barbijo pero pegados uno al lado del otro y pasando mucho tiempo juntos, grupos grandes. ¿Sabe cuidarse la gente? ¿Sabrá cómo cuidarse? ¿O todavía hay confusión? Esto es como siempre, cuando uno ve que quizá, no sé si el porcentaje que te voy a decir es exacto, pero hay un sector de la sociedad que se está cuidando bien y con muchísima responsabilidad. Y hay otros sectores que no. Lo que pasa es que lo que se ve es ese 20, 30, no sé qué número por ciento de gente que hace caso omiso, que no cree, que no le importa nada. Ahora, uno va a los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, donde se podría esperar inconductas de todo tipo, y no está pasando. Y yo estoy así porque no está pasando, porque en ninguno de los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, donde tuvimos explosiones de casos, nunca se pasó de un 15% de la población que hoy tiene anticuerpos, pero además no hubo segundas explosiones. Y la única explicación posible es que hay un cuidado y autocuidado de la gente. No quiere decir esto que no haya pibes que no salen, por ahí se hacen un picadito de fútbol o se juntan en una esquina. No digo eso, pero es una minoría al lado del resto que se cuida, y lo que vemos, y sobre todo la gente grande, la gente mayor de los barrios populares, se cuidan, no salen si no es necesario. Si no, hoy estaríamos explosión de casos tras explosión de casos, no le quepa duda. Y en ningún lado estamos arriba del 15%. En ningún lado. Tenemos visitativo, no llega al 7% de anticuerpos. Y no vuelve a explotar. Y no es que tenemos la policía todo el día ahí que custodiando que no entre y salga nadie. ¿Cómo se entiende esto de que en la ciudad, cada vez que hay anuncios, cada 14 días, los siguen abriendo, y a mí no me cierra del todo cómo damos índices separados, ¿no? Como decimos, en Cava pasa esto y en la provincia pasa esto, cuando yo no veo que haya un paredón que lo divida. No sé, está la general. Vos sabés, Roberto, que yo lo vengo diciendo desde el primer día. Yo daría los números totales, globales del AMBA, y después desglosaría por municipio, por ciudad autónoma y todo, como para tener incluso la ciudad autónoma por barrio, para investigar qué está pasando en cada lado, y nosotros también. La Matanza vemos qué pasa Matanza tiene primer, segundo y tercer cordón, entonces está bueno ir viendo qué pasa en cada uno de esas diferenciales, qué pasa con los barrios populares, con los barrios de clase media. Eso como tema epidemiológico es interesante ir viéndolo. Pero el número es uno solo, porque el conglomerado es uno solo y se comporta. A ver, si acá hay 3 millones, habitualmente en tiempo de normalidad, 3 millones de personas que van a trabajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todos los días. Entonces, hoy no es ese número, pero si yo hablo servicio doméstico, 40-50% de la gente, 60% de la gente que hace servicio doméstico en la capital, va desde el conurbano bonaerense. Aclaremos que la reta lo pidió taxativamente, pidió que pudieran trabajar. Por eso, entonces yo digo, cuando uno ve eso, entonces la interacción entre una jurisdicción y otra es absoluta. No se puede tomar esto ni como dos jurisdicciones separadas epidemiológicamente ni sanitariamente, son una sola cosa. Entonces yo tengo que pensar, y lo mismo para los municipios de la provincia de Buenos Aires. Si yo tengo un municipio que hace cosas e influye sobre los municipios de al lado en forma inexorable, entonces digo, esto hay que tratar de ser lo más homogéneo posible. Hemos bregado todo el tiempo por esto, y además, ¿por qué uno no observa realmente que haya una disminución de casos en ningún lugar? Cuando menos hay un enlentecimiento de la curva de crecimiento, pero no es que tenemos menos casos cada día en ninguna jurisdicción de la zona AMBA. No es así, miremos los números, no es así. Si miramos los últimos 10 días, 7 días, no es así. Puede ser que un día respecto al anterior sí suceda,
pero no es así en lo que uno debe mirar, que son 7, 10 días hacia atrás, e incluso una curva más larga, un mes. Hoy Quirós dijo todo lo contrario, ¿no? Bueno, pero yo voy a los números. A mí nadie me va a convencer que la semana pasada hubo menos casos ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires que la semana anterior. Miremos los números. Aumentó en todos los casos. Aumentó en todos los casos. Fijémonos, agarremos de lunes a viernes de la semana epidemiológica 35 y de la 36 y comparemos. Después podrá haber explicaciones de que se cargaron números que eran atrasados, miles de cosas. Los números objetivos nos dicen que aumentó. Boyan, yo hablé durante la mañana, acá en la radio, salieron Rodrigo Quiroga y Resnick. Y en ambos casos hicimos la cuenta de las duplicaciones a nivel país, ¿no? Que vienen subiendo desde el 17 de mayo 375, el 11 de junio 750, el 5 de julio 1500, y lo que da es que más o menos ahora bajó a 21 días, antes era 24, se duplican los fallecimientos. Con lo cual, si hoy a nivel país hay 8.400, dentro de 3 semanas hay 16.800 y dentro de 6 hay 33.000. Y eso es más que España y que Italia. Sí, de todas maneras, no pasó eso ni en Italia ni en España. Es decir, yo no me animo a hacer una progresión de ese tipo en forma automática, una progresión así sea tipo matemática, porque las enfermedades no tienen un comportamiento matemático, y valoro enormemente el trabajo que hacen todos los científicos y expertos y matemáticos y físicos que nos ayudan a ir haciendo estos números. En general, no se comportan así las enfermedades. En general, es esperable que después de determinado tipo de crecimiento, las enfermedades tienen un proceso de amesetamiento y declive, que además en el mundo se demuestra que está íntimamente vinculado a la menor circulación, porque no es que en el mundo nada volvió a la normalidad. Es decir, uno ve por movimiento de Google o de la telefonía celular, la disminución del movimiento en las poblaciones europeas hoy en día por autocuidado o porque cada tanto se vuelven a poner restricciones formales, es muy grande. Nada volvió a la normalidad. Entonces, ¿y acá? Y acá lo mismo. Cuando empieza a haber más movilidad, empieza a crecer los casos. Lo que sucede es que cuando vos tenés una curva ya más envejecida, como el caso AMBA, no es lo mismo el tiempo de duplicación de una zona virgen, en donde cuando se te instala la forma comunitaria, los tiempos de duplicación, si no lo parás, empiezan a ser mucho más cortos. Acá no tenemos eso. Además, yo quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Cómo medimos el tiempo de duplicación nosotros? Diciendo, hoy hubo tantos casos confirmados y lo comparamos con lo que hubo antes, ¿no es cierto? Ahora, en el mismo momento que estoy diciendo esto, estoy reconociendo que la cantidad de casos reales que yo mido por día hay que multiplicarlo por 5 por 10, según dice la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es la velocidad real de casos reales de crecimiento? Si no sé si no tengo que multiplicar por 5, por 8, por 9 o por 10. ¿Se entiende lo que digo? Yo le estoy dando fallecidos, Boyan. Cuando hablamos de casos. Por eso hablamos de tiempo de duplicación. Cuando hablamos de casos de fallecidos en general, en todas las epidemias y en las cuestiones epidemiológicas normales de año por año, las enfermedades respiratorias agudas, después de determinado tiempo de crecimiento, en periodos invernales, empiezan a descender. No en épocas pandémicas necesariamente, y no están vinculados directamente con el tema de la temperatura, sino que son los comportamientos generalmente que tienen los virus de todo tipo, en particular el corona también hace eso. Es esperable que en algún momento comience a declinar la curva, septiembre, octubre, en los lugares donde ya hubo muchos casos, siempre y cuando no tiramos la chancleta y empezamos a salir toda la calle.
esto es lo que hay que tener presente. Van a declinar sobre la base de que no va a haber escuela, no va a haber grandes espectáculos deportivos, no va a haber cine, va a estar restringido todavía mucho el transporte público, etcétera, etcétera. Sobre esa base, en los lugares donde hubo mucho, es esperable que empiece a bajar un poco. Y en ese momento podemos tener una descongestión de los sistemas de salud, etcétera, y esperar con más tranquilidad, si se da eso, la vacuna. Pero vuelvo a repetir, sobre la base de estrictísimas medidas de restricción de movilidad, no sobre la base de que volvamos a la normalidad. Ahora, hay un segundo foco grande que se está creando ahí entre Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la parte de interior de la provincia de Buenos Aires, que ahí no hay muchos casos, ahí puede crecer rápido. Y por eso, donde vos encontrés poblaciones más vírgenes de casos, con menor cantidad de casos, la progresión va a ser más rápida. Pero también quiero aclarar una cosa, ¿no?, respecto también al punto anterior. Las segundas olas que estamos viendo en Europa, por ejemplo, tomamos Madrid, tiene una segunda ola que es muy alta respecto a la primera, ya casi la está alcanzando en cantidad de días, pero con una enorme distorsión de la primera ola. Es que ahí no medían más que los casos graves y moderados. El que entraba a un hospital a hospitalizarse, no hacían mediciones de otro tipo. Ahora se están midiendo a todo el mundo, con lo cual no son equiparables estas dos ondas en cantidad de casos, pero lo que es más significativo, la segunda ola viene con un porcentaje de internación muy inferior, pero muy inferior a la primera ola. Es que por varias hipótesis de por qué se comporta así. Pero es un hecho objetivo, cosa que también te da cierta tranquilidad. Obviamente se enferman masivamente y en formas leves las poblaciones jóvenes en Europa, que son las que menos se cuidan, pero vos tenés que las poblaciones grandes se están cuidando mucho y tienen que ver con esa movilidad reducida, incluso por autorrestricción, más que por normas formales de restricción, que estamos observando en todos lados. Entonces, digo, esto también para tener presente que las segundas olas de las que se habla en otros países son olas mucho más benignas en términos de mortalidad. Qué bueno, qué bueno. Doctor Goyan, muchas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hablábamos con el ministro de Salud de la provincia.